Me parece que estoy grabando. Ya, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todos los que llegaron. Hoy día voy a hablar con respecto a este estudio que va a salir en junio, que justamente trata del uso de dexametasona perineural y sistémica y la duración del bloqueo en el nervio ulnar. Este fue un ensayo aleatorizado, ciego, controlado con placebo en voluntarios sanos. Un poco hablando de los autores, los dos principales autores, el primer autor es Matías Magar. Este es médico que fue graduado el año 2020, es decir, terminó su PhD ahora a fines de este año, ya 29 publicaciones, y justamente trabaja junto con el otro autor, no son anestesiólogos y trabajan en el departamento de anestesia de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. El otro autor, tiene un par de publicaciones y ambos tienen PhD. Justamente este artículo me pareció interesante mostrarlo porque va a ser la portada de la Anesthesiology del siguiente mes. Y a modo de introducción también para los becados que están, la dexametasona se ha hablado bastante con respecto a su uso en anestesia regional. Vemos que por un lado la administración perineural de dexametasona, como pueden ver en la figura, y también la administración sistémica intravenosa provocarían un aumento de la duración del bloqueo, lo cual sería beneficioso en pacientes que, por ejemplo, recibiesen un one shot de bloqueo de nervio periférico. ¿Cuánto dura esto? Es súper variable dependiendo de los trabajos que ustedes lean y los metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero en promedio, la administración perineural, al igual que la intravenosa, durarían más los bloqueos en 6 horas. Sin embargo, siempre está la pregunta de cuál es el mecanismo de acción. ¿Tiene una acción directa a nivel perineural o es por las propiedades antiinflamatorias que la dexametasona tiene? No se sabe en la actualidad finalmente cuál es el mecanismo exacto por el cual actuaría. Me pareció interesante destacar un par de artículos que mencionan en el trabajo. Justamente este es uno que no ha sido publicado, pero midieron los niveles de dexametasona luego de la administración perineural o la administración sistémica intravenosa en pacientes que recibían un bloqueo de nervio supraclavicular, de bloqueo de plexo. Lo importante acá destacar es que los niveles máximos de dexametasona a nivel sanguíneo fueron comparables con ambos tipos de administración, ya sea perineural o sistémico. Y esto era en promedio, se llevaba a los 20 minutos, cuando alcanzaba el máximo. Entonces queda como conclusión de este estudio que se publicó, o en realidad se mencionó en un congreso, es que la mayoría de la dexametasona perineural es absorbida y su mecanismo sería similar independiente de la ruta de administración, ya sea perineural o sistémica. Si uno revisa la literatura, perdón, si uno revisa la literatura, la dexametasona ha sido comparado su administración perineural, con su administración sistémica y con placebo. Sin embargo, pese a todos estos estudios que hay, y si ustedes ven, son en estudio, no ha permitido discernir el mecanismo de acción de la DEXA. Es más, este ocurre en mi opinión que, eh, si bien es cierto, fue publicado hace 8 años atrás, es súper válido en la actualidad, que la dexametasona, su uso perineural es off-label, no ha sido probado por su uso en relación a los bloqueos de nervio periférico, y podría ser neurotóxica debido a su preservante. Por lo tanto, es súper importante justificar su mecanismo de acción y efectivamente cuál es el beneficio de su uso a nivel perineural. Entrando un poco más de lleno para aterrizar ahora los trabajos que se han hecho en voluntarios sanos con respecto al uso de dexametasona. Este fue publicado en el año 2019, en el cual los pacientes recibieron, o voluntarios, recibieron un bloqueo a nivel del nervio ulnar de forma unilateral con ropivacaína en 3 días separados con el uso de dexametasona. Se hizo a nivel perineural, sistémico y placebo. Lo que quiero destacar acá es que al ser un bloqueo unilateral el que realizaron en este trabajo, no se pudo controlar por el efecto sistémico de la dexametasona a nivel perineural. Y eso lo vamos a ver, lo voy a explicar más en detalle a continuación. El otro estudio, que se hizo un bloqueo bilateral, esta vez el nervio safeno,
mezclando ropivacaína con dexametasona versus ropivacaína con suero fisiológico, el grupo placebo, y se vio que la dexametasona perineural afectó a ambos bloqueos por igual, con alrededor de un aumento de la duración de 2 horas. Lo, el trabajo que voy a presentar, que va a ser publicado en junio, lo nuevo de este estudio, versus los estudios que ya mencioné, es que acá se controló los efectos sistémicos de la absorción de dexametasona perineural. Y eso lo voy a explicar con los grupos de estudios que hicieron. La hipótesis de trabajo es que el uso de dexametasona a nivel perineural y la absorción sistémica de esta dexametasona a nivel perineural versus placebo aumentaría la duración del bloqueo medido por la diferencia de temperatura. Y si este fuese el caso, que en el caso de que tanto la administración perineural como la absorción sistémica de esta dexametasona afectase el bloqueo contralateral que les voy a explicar, se hacía un análisis de no inferioridad de la dexametasona sistémica versus la perineural. Para entrar un poco de lleno también, entender qué es un estudio de no inferioridad. 3 conceptos. El primero es que se trata de ver si un tratamiento no es inferior o peor en comparación con otro tratamiento. Acá es súper importante destacar que ambos tratamientos son activos, ¿ya? Y estos se comparan finalmente. A diferencia de un estudio de superioridad en el cual se compara con placebo, un tratamiento que debiese ser activo. Y el otro punto importante a destacar es que en un estudio de no inferioridad, la hipótesis nula es el nuevo tratamiento es peor que el tratamiento original o control, y la hipótesis alternativa es que el nuevo tratamiento no es peor o no inferior que el tratamiento control o original. Dentro de los materiales y métodos de este estudio, la población, este fue un estudio randomizado, ciego, placebo controlado, usado en voluntarios sanos, se aprobó por el Comité de Ética, fue registrado en el Clinical Trials, se hizo un seguimiento por la Unidad de Buenas Prácticas del Hospital Universitario de Copenhague, que después lo voy a mostrar, y se reclutaron los pacientes en un mes, justamente en el año 2021, entre abril y mayo. Este tremendo hospital, y quiero destacar que, nuevamente, ellos no son anestesiólogos, sino que están afiliados a la división de anestesia del hospital, el equipo de investigación. Dentro de los participantes, tan solo voy a destacar los criterios de inclusión: pacientes entre 18 y 65 años, con un IMC entre 18 y 30, ASA 1 y 2. Y estos son los criterios de exclusión. Entonces, los participantes, para que vayamos entendiendo cómo se hizo este estudio, los participantes llegaban al hospital y se hacían en 2 días separados por 2 semanas los bloqueos, ¿ya? Y eso fue determinado 2 semanas para que tuviese el washout de los medicamentos que se habían administrado en el primer día. Se hizo un bloqueo bilateral del nervio ulnar. El primer bloqueo, que la persona que iba a hacer el bloqueo lo hacía en el lado derecho, el segundo bloqueo en el lado izquierdo. La persona que sí hizo el bloqueo sí era un anestesiólogo entrenado en anestesia regional, el cual tenía el requisito era que hacía el bloqueo y que hace el nervio totalmente rodeado, como se muestra en la animación. Los grupos de estudio. Entonces, todos los pacientes recibieron un bloqueo ulnar bilateral con bupivacaína 3 ml, 15 miligramos, y independiente del día, si era el día 1 o 2, el paciente podía caer en estos 4 grupos que está en la parte derecha del diagrama. Entonces, el paciente pudiese caer el primer día con la condición perineural. ¿En qué se basaba esta? En que además de la bupivacaína, se administraba dexametasona de 4 miligramos por ml, que es la que nosotros ocupamos, más un ml de suero fisiológico. Eso es lo que se llamó condición perineural. El otro, en el brazo contralateral, cuando se hacía el bloqueo, era solamente administrado suero fisiológico, además de la bupivacaína, y este era llamado condición sistémica, porque en el fondo la dexametasona que se administraba en el brazo contralateral se absorbía y podía afectar el bloqueo en el cual solamente se había administrado bupivacaína con suero fisiológico. Esa era la condición sistémica. Lo otro, en el siguiente día, o cuando volviese el paciente, pudiese recibir la bupivacaína más 2 ml de suero fisiológico, que era la condición placebo, y la lidocaína, o en el brazo contralateral se sumaba lidocaína a la bupivacaína.
y esa se llamaba condición lidocaína. La aleatorización de los grupos fue hecho mediante un computador, un estadístico que después no formó parte del estudio, y la asignación del grupo se guardaba en sobres opacos. La única persona que dio finalmente el sobre era la enfermera que era encargada de ver la droga que le tocaba al paciente. Entonces veía la droga de estudio y preparaba en jeringas de 5 ml el volumen total de los medicamentos que le dije previamente: dexametasona, lidocaína, bupivacaína o surofisiológico. ¿Quién eran los ciegos del estudio? Tres. Los ciegos fueron los investigadores, los participantes y el anestesiólogo que llevaba a cabo el procedimiento. Esto es súper importante en cuanto a la medición de desenlace. Voy a dividirlo en duración del bloqueo sensitivo, que ellos lo midieron a nivel de la eminencia hipotenar. Acá se discriminaba la temperatura mediante el típico alcoholcito, alcohol pad que tenemos nosotros, que el paciente tenía que volver a sentirlo frío. Esto vale decir que desde que se realizaba el bloqueo hasta que el paciente nuevamente volviese a sentir el alcohol de forma helada, esa era la duración del bloqueo mediante la discriminación de temperatura. En cuanto a la discriminación mecánica, era cuando volviese a sentir sharp la aguja, volviese a sentir que le punzaba. Y lo otro que también hicieron era la medición de la duración del bloqueo sensitivo mediante la estimulación tónica con calor. Cuando el paciente ya refiriese ese estímulo, cuando empezase a sentir dolor con un EVA mayor igual a 1. Esta duración del bloqueo se midió cada 30 minutos. Lo otro es el inicio del bloqueo sensitivo, que se midió cada 1 minuto, en el cual también se vio la discriminación de la temperatura, cuando el alcohol ya se dejase de sentir helado. Acá solamente se hizo la medición con un tipo de test, que era el cambio de temperatura. Y lo otro es el inicio y la duración del bloqueo motor, con la abducción del quinto dedo. Se fijaba los demás dedos y si el paciente era capaz de abducir, eso determinaba, por un lado, la duración y el inicio del bloqueo. Entonces, el inicio de medición se hizo cada 1 minuto, con la escala de Bromach que ven a su derecha, con un Bromach de 0, la ausencia de movimiento, y la duración de la medición cada 30 minutos, con un Bromach de 4, que tenía fuerza completa, o el paciente sintiese que tuviese ya la fuerza recuperada. En cuanto al resultado primario del estudio, este fue la duración del bloqueo sensitivo medido con el alcohol, ¿ya? Que nuevamente volviese a sentirlo helado en la eminencia hipotenar. Y los resultados secundarios fueron, por un lado, la duración con el bloqueo sensitivo mediante la discriminación mecánica, mediante la estimulación térmica tónica, y la duración del bloqueo motor mediante la abducción del quinto dedo. Y el inicio se vio el bloqueo sensitivo mediante la discriminación de temperatura y el bloqueo motor mediante la abducción nuevamente del quinto dedo. Bien someramente, en cuanto al análisis estadístico y tamaño muestral, ellos vieron que en distintos trabajos previos una diferencia significativa era un 33%. Por lo tanto, ese fue como el umbral para determinar si es que la duración eh, del bloqueo aumentaba tanto a nivel perineural como a nivel de la absorción sistémica versus placebo. Y en cuanto al margen de no inferioridad, se consideró de un 25% de diferencia con respecto ahora el bloqueo perineural y la absorción sistémica. En cuanto al análisis estadístico, se hizo un análisis para un tamaño muestral mínimo de 12 pacientes. La estadística presentada fue como promedio de desviación estándar. Se calcularon las diferencias promedio, los intervalos de confianza, el valor de P de las diferencias entre las condiciones que previamente mencioné, con T de Student. Los resultados secundarios se planificaron para respaldar el resultado primario. La P de 0,05 fue significativa. Y acá es importante que la evaluación solamente de la no inferioridad de la dexametasona sistémica versus la perineural se realizaba si las duraciones de los bloqueos de la condición perineural y sistémica se prolongaban más de un 33% versus el placebo. Se hizo un análisis post-hoc de la aparición del bloqueo motor y los resultados primarios y se ocupó el programa R. En cuanto a los resultados,
Se eligieron 18 pacientes, finalmente se excluyeron 2 y se randomizaron 16 pacientes que cumplieron a cabalidad el protocolo, y estos datos fueron analizados. Y en esta figura, que yo creo que es una de las más importantes finalmente del trabajo, como pueden ver en el eje de la X tenemos la duración del bloqueo sensitivo, medido por discriminación de temperatura, y la condición en que está el voluntario, si la condición sistémica, perineural, lidocaína o placebo. Lo que quiero destacar acá es que la mayor duración del bloqueo, medido por la discriminación de la temperatura, fue a nivel del grupo perineural versus los demás grupos. Lo otro, en estos gráficos, se ve la diferencia porcentual de un grupo versus otro. Y la línea negra marca la no diferencia, la línea verde, discontinua, marca la diferencia de un 33%. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la diferencia, para ser significativa, debe ser más de un 33%? Acá lo que quiero destacar es que se comparó el grupo perineural versus el placebo, y acá sí hubo una diferencia positiva a favor del grupo perineural, con una diferencia promedio de un poquito más de una hora. Eso quiere decir que si es que administro dexametasona perineural versus placebo, el bloqueo debiese durar más de una hora al comparar ambos grupos. Lo otro es ver la diferencia entre el grupo sistémico versus el placebo. Y acá, como pueden ver, la diferencia no fue estadísticamente significativa, con una prolongación tan solo de media hora del grupo de absorción sistémica de la dexametasona versus el grupo placebo. Entonces, el resultado primario, solamente la dexametasona perineural fue superior al placebo. Lo otro que quiero destacar acá es que cuando se mezclaban los dos anestésicos locales, bupivacaína con lidocaína, el bloqueo, la duración del bloqueo era considerablemente menor, siendo esto estadísticamente significativo. Y eso tiene implicancias clínicas que después vamos a discutir al final. En el análisis post-hoc se mantuvieron las mismas conclusiones, que el grupo perineural era el ganador con respecto a la duración y hubo una diferencia significativa, pero tan solo de una hora, no así en el grupo placebo, y una menor, o sea, en el grupo placebo, no así en el grupo de absorción sistémica de dexametasona, y en el grupo lidocaína la duración del bloqueo era menor. Entonces, ellos habían calculado que esta diferencia de 33% en su trabajo debiese ser de 211 minutos, lo cual no se consiguió en ninguno de los grupos, y el margen de no inferioridad de 177 minutos, que tampoco se objetivó. En cuanto a los objetivos secundarios, la discriminación mediante la aguja, la duración fue similar al comparar el bloqueo perineural con dexametasona versus el placebo, y también pasaba lo mismo con la administración o con el grupo sistémico. En cuanto a la lidocaína, nuevamente menor duración, al ser evidenciado por este test también, de discriminación mecánica. Y en cuanto al estímulo tónico, también acá sí, perdón, hubo una diferencia promedio de 72 minutos cuando se administraba la dexametasona perineural, siendo a favor la dexametasona a nivel perineural. Y la administración sistémica también hubo una diferencia significativa de 82 minutos. Una menor duración cuando se administraba lidocaína. Y en cuanto esto es importante porque en cuanto a la fuerza, que normalmente el paciente pudiese abducir con una buena fuerza el quinto dedo, la dexametasona tenía una duración similar al comparar dexametasona perineural versus placebo, y también lo mismo pasaba con la absorción sistémica de la dexametasona, y con la lidocaína tenía una menor duración el bloqueo motor. Tan solo acá, en esta tabla se presentan los mismos resultados, tan solo quiero destacar lo siguiente, que cuando uno ocupa lidocaína, el inicio de la debilidad o el afectar la respuesta motora era significativo con este grupo. O sea, si uno administra lidocaína con bupivacaína, sí la fuerza motora disminuía de forma más precoz, pero no así el bloqueo sensitivo. Ninguno de los grupos tuvo efectos adversos. Y a modo de discusión, con los estudios que previamente había mencionado, se ha dicho mucho que la dexametasona afecta la duración del bloqueo cuando se añade a la bupivacaína, nuestro bloqueo de nervio periférico.
En este estudio, probablemente tal, esta diferencia fue de 1 hora cuando uno administraba la dexametasona perineural versus placebo. No así cuando había una absorción sistémica de esta dexametasona perineural, la duración del bloqueo era similar al placebo. Y por lo tanto, al haber este grupo que la absorción sistémica de la dexametasona no era superior al placebo, no se hizo un análisis de inferioridad. En cuanto a las limitaciones de este estudio, uno, que son voluntarios sanos, se hizo un ambiente de cirugía ambulatoria, por lo tanto no hay esta cascada inflamatoria que se produce ante el estímulo quirúrgico. Se bloqueó un nervio que es pequeño, no se ajustó el umbral de significancia estadística para los resultados secundarios, y se vio esta diferencia mínima importante de un 33% y el margen de no inferioridad de un 25%. Este número lo tomaron los autores tomando en consideración trabajos previos, pero eso no necesariamente quiere decir que un menor nivel de diferencia no sea clínicamente relevante. En cuanto a las fortalezas, se evaluó de forma directa la dexametasona a nivel perineural, se hizo un bloqueo bilateral, por lo tanto se controló los efectos sistémicos de la absorción perineural de la dexametasona y se hicieron mediciones repetidas, muy repetidas en el tiempo. Esto, hay muchos estudios que finalmente demuestran que la dexametasona perineural o la administración intravenosa aumenta la duración del bloqueo, como ya lo mencionaba previamente. Pero esto va en contraposición, este estudio va en contraposición con respecto justamente a los resultados de los trabajos previos, que solamente la dexametasona a nivel perineural tendría un efecto sobre el placebo, pero este grado de que aumente 1 hora, pucha, es clínicamente relevante, cuestiona bastante aquello. Hay otros estudios que, por ejemplo, y uno ve, hay una heterogeneidad con respecto a los resultados. En esta revisión sistemática y metaanálisis solamente se pudo ver que la administración de dexametasona perineural añadida a la bupivacaína era superior versus la administración intravenosa. En otro estudio se pudo ver que la administración perineural de dexametasona aumentaba en promedio 4 horas el bloqueo versus la administración intravenosa. Y en esta otra revisión y metaanálisis no hay ninguna diferencia entre administrar la dexametasona a nivel perineural o a nivel sistémico, intravenoso. Entonces acá tenemos una balanza que por un lado nos dice, oye, la evidencia nos dice que no hay diferencia entre la administración sistémica versus perineural, y otros estudios que nos dicen sí, el efecto perineural estaría por sobre la administración sistémica de la dexametasona. Un punto importante y mérito que tiene este trabajo es que ninguno de los estudios clínicos previos ha controlado por los efectos sistémicos de la dexametasona perineural, y acá como fue el bloqueo bilateral, sí se controló. Sin embargo, esta evidencia clínicamente no es tan relevante con respecto a la duración de la dexametasona perineural o sistémica. Y lo que sí me pareció interesante destacar, y también para los becados, y es algo también que yo también voy a aplicar ahora en mi práctica clínica, es que el mezclar tanto la lidocaína de acción rápida como con la bupivacaína no modifica el inicio del bloqueo sensitivo y disminuye la duración del bloqueo de forma sustancial, 180 minutos, lo cual es harto. A modo de conclusión de los autores, es que la administración perineural sería la ganadora versus placebo, ya hablamos si esto es relevante o no clínicamente, y que la absorción sistémica de la dexametasona en comparación con placebo no afectaría la duración del bloqueo. También sacó infographics en el Anesthesiology con respecto a este estudio, que es básicamente lo mismo que ya mencioné, y también el resumen del paper. Entonces, el mensaje para la casa que yo me llevo y que me gustaría que los becados también se llevasen es que el mecanismo de acción de la dexametasona no se basaría tan solo en las propiedades antiinflamatorias de la dexametasona, porque este fue un estudio justamente hecho en voluntarios sanos. Ahora que el efecto de este sea clínicamente relevante, al parecer no tan solo un aumento de 1 hora cuando se administra a nivel perineural. Y buscando un poquito más de información, lo que quiero destacar es un estudio, una revisión de este año, es que justamente la dexametasona, como pueden ver acá, el mecanismo de acción, no tenemos idea por qué,
en cuanto a la prolongación de bloqueo sensitivo, hay resultados contradictorios y sí pudo tener efectos colaterales. Se ha destacado un aumento de la neurotoxicidad del anestésico local y precipitación con anestésico local también. Entonces, dado los resultados inconsistentes de la dexametasona, de su uso off-label perineural, que lo habíamos mencionado, su mecanismo de acción incierto, su potencial de precipitar cuando se combinan con agentes de acción prolongada, o su posible incremento en la neurotoxicidad, la ruta sistémica debiese ser preferida. En cuanto a los comentarios personales del estudio, fue una clara definición de los objetivos, se hizo una asignación aleatoria de los pacientes, se mantuvieron los ciegos, la estadística aplicada fue la apropiada, espero, hubo un estadístico de por medio. ¿Los resultados son aplicables a la clínica? Sí, pero este fue un estudio realizado en voluntarios sanos, no hay que olvidar aquello. Y quizás, bueno, y también va a estar trabajando este grupo en cuanto al uso preoperatorio de dexametasona vía oral y ver cómo afecta la duración de los bloqueos, que también sería un punto. Y lo otro es la combinación de dexametasona o dexmedetomidina, que también lo están estudiando. Ale, tenía una pregunta. No, no, al final lo va cuando termine la presentación. ¿Terminé? ¿Terminé? No, Todo lo que tenía que pregunta, era decir. comentario, era Dale, dale. para que termine la... Está en Vietnam, weón. Se escucha mucho ruido, Ale. No, yo creo que se escuchó otra persona que habló. Ah, dale. Bueno, ¿terminaste entonces? Sí, sí, sí. Muy buena tu revisión. Creo que sintetiza súper bien este tema que yo lo he revisado algún tiempo, sobre todo, digamos, en los pacientes que yo creo que tiene aplicación, que te solicitan un single shot de extremidad superior y que tú quieres que, por ejemplo, estás haciendo el bloqueo a las 8 de la mañana y tú quieres que el paciente en general no tenga dolor en la noche. O sea, ojalá que dure 24 horas al menos el bloqueo. Y basado en las investigaciones o los trabajos que ha hecho el grupo de la Chile, Aliste, que ellos han comparado, digamos, para bloqueo de extremidad superior específicamente intraclavicular, administración perineural versus sistémica, después ellos demostraron, digamos, que la administración perineural tenía mayor bloqueo analgésico por más de 8 horas versus la administración sistémica que aumentaba o prolongaba 4 horas el bloqueo. Después fueron comparando diferentes dosis perineurales, buscando la menor dosis, obviamente, para disminuir los efectos adversos que traería el uso de dexametasona perineural, específicamente que tiene fenol, según ellos, la que tiene la ampolla de dexametasona biosano. Ahora han llegado como que lo que están, según ellos, ya está saldado, digamos, como que la dexametasona perineural prolongaría el bloqueo, entonces están buscando cuál es la menor dosis que lo prolonga. Entonces, en ese sentido, este trabajo como que bota toda esta construcción y como que volvería nuevamente los papeles a cero. Así que me parece muy buena la presentación. No, quería mencionar eso, que yo al menos la sigo utilizando. No he tenido ningún efecto adverso. Y trato que sea la menor dosis. La última revisión que vi de ellos es que con 2 miligramos era equivalente a 4 para prolongar 8 horas el bloqueo analgésico. Así que muy buena la presentación y yo creo que este tema, mientras no establezcan específicamente cuál es el mecanismo por el cual la dexametasona prolongaría el bloqueo, va a seguir inconcluso. Sí, yo concuerdo contigo que es como volver un poquito a cero. De hecho, la revisión Cochrane, hace un par de años atrás, justamente recomendaba o mencionaba que las dosis de 4 a 5 miligramos eran superiores a la prolongación, para la prolongación de un bloqueo versus las dosis de 8 a 10 miligramos. Quizá ahora con la dosis de 2 miligramos pudiese ser igual de efectivo que 4. Siempre, o por lo menos lo que uno hace en la práctica clínica, o creo que es buena práctica, mientras menor dosis tú le pongas a un paciente independiente del medicamento y tiene un buen efecto, uno siempre se trata de quedar con la menor dosis. Lo veo mucho también en dolor, o sea, uno siempre trata de dar medicamentos que en fondo sean efectivos para el paciente, que no tenga efectos secundarios y quedarse con la menor dosis. Ahora sí, iPhone, levantó la mano. Juan Cris, parece, ¿no? Oli, Hola acá. ¿cómo estáis? Dale.
Dale. Oye, Edu, una pregunta, pero bien desde la ignorancia. ¿Cómo parte esta cuestión de administrar dexametasona perineural si es que no sabían cómo funcionaba? Porque me llama la atención que haya tanto estudio y como que no sepan, ¿por qué no mañana le ponen, qué sé yo, epinefrina? Bueno, epinefrina puede ser un poco más, pero no sé, midazolam o ketchup. ¿Cachai? ¿Cómo parte esto? ¿Por qué a alguien se le ocurrió meterle esto ahí? ¿Y cómo esto está medio regulado? Cualquiera puede poner lo que se le ocurra alrededor del nervio. Y la otra pregunta que te iba a hacer es que, y no sé si no lo escuché muy bien, ¿eran 12 pacientes No, eran No, finalmente 16 pacientes, por lado? que en el fondo iban a todos los grupos de estudio. Ya, eran como un crossover, ya. Sí, era un Ya, crossover. y bueno, Sí, la primera pregunta más que nada. La segunda me llamó sí, la atención, me encuentro que está medio abajo, pero bueno, dale. sí, chuta. Mira, sé que me pillaste con respecto al inicio que a alguien se le ocurrió inyectar dexametasona. Desconozco. No sé si es que alguien del grupo regional acá sabe cuál Igual fue el llama la inicio de atención, esto. ¿no? Así como que tú puedes llegar un día y administrar cualquier cosa vía perineural, bueno, es como, De todas maneras, ¿es que funciona, no? Porque me sí. imagino que si tienes una base, como eso es un concepto como de investigación clínica, que en inglés se llama equipoise, en francés equipoise y en español no sé cómo se dice, que Ujú. básicamente es que tú no tienes la certeza de que si es algo sirve o no sirve, pero tienes ciertas razones para pensar que sirve, ¿cachai? O sea, no sabemos básicamente, pero estáis apuntando y es lo que se basa en todos los estudios de RCT y clínicos, que básicamente tú querías hacer un bien y estás apuntando a eso un poco, pero no sabéis cómo va a resultar. Pero si no tenéis ninguna idea al respecto, ¿por qué un día a alguien se le ocurriría tratarle dexametasona o cualquier otra droga alrededor del nervio a un cristiano? No sé. Sí, de todas maneras, no, no sé el origen. No sé si Luengo o Panchi saben, los que veo de regional acá, cuál fue el origen de esto. Oye, eso es innato para toda actividad, no sé si médica o humana. Si tú empezás a pensar o veías en la clínica la práctica que tiene gente sin ninguna evidencia detrás, uno empieza a sorprenderse. De repente tú has escuchado, se escucha que gente usa y le cree, pero a pie junto, digamos, de que dosis altas de, por ejemplo, vitamina C le va a hacer bien a los pacientes, y la galla lo usa a pasto porque claro, tiene pocos efectos colaterales y todo lo que tú quieras, y ellos creen a pies juntillas que eso le va a hacer una diferencia clínica al paciente, o porque le hacen Reiki, o porque le hacen alguna otra intervención media extraña. Esto está dentro de ese ámbito, digamos, y de repente si funciona, tú decís, bueno, busquémosle el mecanismo y lo empiezan a buscar al revés, digamos. Entonces, cuando tú veis que algo mejora, después se van a los animales y buscan una evidencia un poquito más fuerte. Lo que tú decías ahí, Juan Cristóbal, de usar, por ejemplo, midazolam mezclado con anestésico local, sí se ha hecho, po. Ya está hecho, e incluso se ha O hecho a sea, nivel peridural. yo ni siquiera sabía, lo puse como un ejemplo tonto nomás, pero me impresiona que se haya hecho. Ya se ha hecho, pues a nivel peridural se ha hecho, y se ha hecho en humanos sin haber pasado por estudios en animales. Y eso sacó editorial y todo lo demás. Entonces, ¿qué cosas se usan para agregarle a los anestésicos locales? Lo que haya disponible en el armamentario y a la que ya se le ocurra ponerlo. Sí, yo tampoco sé de cómo surgió, pero bueno, hasta dexmedetomidina la han colocado e incluso han visto que algunos bloqueos duran hasta 40 horas. Entonces, hay una búsqueda continua de prolongar los bloqueos single shot lo más tiempo posible. Esa es como la búsqueda de la gente, como en el fondo no colocar catéteres y con una sola inyección buscar algo que haga que se prolongue. Panchi, Hola, ¿qué tal? em, gracias por tu bella presentación, como siempre. Mm, al- es lo que dice el Ale. Mira, todo esto partió como prolongar un bloqueo sin poner un catéter. Así parte esta discusión. Y vuelvo a lo que dice el LACA, porque le han puesto de todo, ¿ya? La EXA
pasó porque está ahí nomás. También le han puesto AINE, le han puesto dexmedetomidina. También lo hacían con opioides en un principio. No sé si se acuerdan que a los bloqueos regionales les ponían Fenta. em, Después Sufenta. Y así. Han pasado por de todo. Y la explicación es que buscan algo para prolongar el bloqueo que, em, que en el fondo sirva y no haga daño para saltarse el catéter, porque para poner un catéter y continuar a hacer un bloqueo más, hay que saber hacerlo, tiene más porcentaje de falla, más caro, y hay que controlar a este paciente no solo en el día postoperatorio, sino que al otro día, que es lo que hacemos básicamente nosotros. Yo quería además hacer un comentario que tanto han, los regionalistas han buscado de la DEXA, antes no la usaban porque podía dañar los nervios, que tenía ciertos activos, y en verdad nosotros en dolor venimos poniendo la DEXA hace muchos años, incluso la ponemos a nivel del médula espinal, la ponemos en todos los nervios, en todos, nervios motores, sensitivos, y no está descrito jamás. De hecho, la DEXA para nosotros es el corticoide más seguro porque no es particulado. Y es lo que hoy día te sugieren, es poner DEXA. Y nosotros, y Eduardo puede decir, lo hemos puesto en el cuello, en la médula espinal, en todas las raíces nerviosas. Entonces, no sé por qué le siguen dando tanto vuelta a la DEXA para este tema de alargar o no alargar el bloqueo. Y sin embargo, cuando han estudiado estos bupivacaína que alargan un poco más el bloqueo, no le han dado tanta vuelta. La verdad no sé. Gracias, Panchi. Sí, para los pecados ya vamos a tener que entrar a pabellón, pero dentro de los ayudantes que se han estudiado son clonidina, dexmedetomidina, dexametasona, epinefrina y opioides, como dijo la Francisca. Y otro punto que quiero destacar acá para la práctica clínica, después cuando ustedes hagan bloqueos en sus hospitales, si por ejemplo tienen un paciente que ustedes que solamente quieren hacerle un bloqueo regional eh, y quieren que el bloqueo actúe de forma rápida, eventualmente sí se puede ocupar la mezcla de anestésicos locales. Sin embargo, no está recomendado. Por un lado, ¿por qué? Cuando uno hace un bloqueo con ecografía, el inicio del bloqueo es comparable cuando uno administra tanto anestésico local de larga acción o que se demora más en actuar, versus cuando tú le agregas también un anestésico local que comienza a actuar rápidamente. Entonces, la recomendación hoy en día es que uno ocupe tan solo un tipo de anestésico local, no mezcla, que además que por un lado, eventualmente en este trabajo, por ejemplo, que presenté, ok, tenía un menor tiempo de que el paciente empiece a tener bloqueo motor, pero el bloqueo sensitivo es el mismo. Y lo otro es que desde el punto de vista negativo, tú tienes una menor duración del bloqueo total. Y justamente ese es uno de los puntos que tocaba el Ale, cuando uno trata de hacer un bloqueo y trata de darle un coadyuvante justamente para que el bloqueo dure más. La mezcla finalmente de anestésicos locales hace que tu bloqueo dure menor tiempo y el paciente pueda tener un dolor de rebote. Eso, Flaquito, un comentario. Es que me dale. llama la atención el comentario de la Francisca, en Ujú. el sentido de que cuando tú miráis los resultados de este trabajo, uno debiera decir, la DEXA no tiene ninguna cabida como coadyuvante en los bloqueos. Mm. Sin embargo, en clínica, en pacientes que están o inflamados, están con dolor, están con alguna condición activa, pareciera ser que la cuestión funciona. Entonces, ahí hay una discrepancia enorme desde los resultados de un trabajo súper bien hecho versus lo que tú estás viendo en clínica. Y estamos hablando de diferencias que son hiper importantes. O sea, estamos hablando de una diferencia que de 30 minutos o 60 versus una diferencia de, no sé, 8 Sí, horas. sí, 6 o Entonces, incluso ¿cómo hasta 10 horas. explicáis esa cuestión? Mm. ¿Cómo Probablemente, explicáis? sí, probablemente, bueno, estos son sujetos sanos, no hay un ambiente proinflamatorio y ese eventualmente podría ser uno de los mecanismos por los cuales la dexametasona tendría un rol en la prolongación del efecto. No sé, al ser voluntario sano, ¿se puede extrapolar algo a la clínica? Sí, pero no 100% porque no hay un ambiente inflamatorio. Y ese podría ser uno de los argumentos, Laca, que en el fondo, como el ¿Y paciente cuál es? tiene, Sí, Dime, como tiene un componente sí, inflamatorio, ¿cuál? la dexametasona tendría un rol. Dime.
Por supuesto, yo por ahí yo lo podría entender, pero a la luz de estos resultados y a la luz de lo que habían mencionado antes clínicamente, ¿cuál es la conducta? ¿Qué es lo que seguimos haciendo? La conducta que yo creo que, al menos con lo que yo me quedo, es con la administración sistémica, por los efectos adversos de la dexametasona a nivel perineural. Eso es con lo que yo me quedo con la evidencia actual. Yo en mi práctica clínica, a diferencia del ALE, no lo tengo incorporado ponerle los bloqueos de dexametasona de forma habitual. Si bien es Te cierto, estáis es poco probable que... contradiciendo, ¿Ah? estáis No, no me estoy... contradiciendo a la No. Panchi. Ah, a la Panchi, en anestesia regional, no en dolor. No en dolor, dolor distinto. Aunque también, ojo, la evidencia en dolor también no es 100% dura. Para tú decir, oye, ¿sabes que tengo que administrarle 100% a todos los pacientes de dexametasona o un tipo de corticoide en el bloqueo? Tampoco es tan que diga con 100% de seguridad, oye, ¿sabes que con dexametasona, no le puse dexametasona, el bloqueo no va a andar bien? No se puede asegurar. Entonces, en resumen, con lo que me quedo es que la administración sistémica por ahora es la que yo me voy a llevar para la casa y la administración perineural, hasta que no haya evidencia más dura, no la voy a poner. Alguien podrá pensar distinto, si como les dije, acá hay evidencia para los dos lados. No es que uno tenga la verdad absoluta. Dételes, iba a decir algo. Sí, hola. Solamente como para entonces definir, o para preguntar tu opinión, ¿qué crees que aporta este trabajo que sea nuevo? Porque, claro, vemos que es un poco superior en la administración perineural por una hora, clínicamente no es muy relevante, pero es en voluntarios sanos. Entonces, en la práctica no va a cambiar mucho nuestra práctica, valga la redundancia, ya que generalmente nosotros no estamos haciendo bloqueo en pacientes voluntarios sanos. Y lo que ha mostrado la evidencia es que cuando hay una injuria quirúrgica, la dexametasona sistémica sería más o menos similar a o no similar necesariamente, pero efectiva, tal como la perineural. Entonces, ¿qué crees o qué sientes que viene a aportar este nuevo trabajo? ¿En qué sentido podría cambiar nuestra práctica, o la práctica de ustedes que hacen más bloqueo? Mira, yo creo que la práctica mía por lo menos no va a cambiar mucho. Eh, lo que sí encuentro que tiene mérito el trabajo es que finalmente se hicieron bloqueos bilaterales, entonces estoy controlando finalmente cómo afecta la absorción sistémica del bloqueo de un lado con respecto a la duración del otro bloqueo que tenía la bupivacaína con suero fisiológico. Eh, Creo que eso sí tiene como valor el trabajo y es algo nuevo que no se había hecho previamente con este diseño de estudio. Y desde el punto de vista clínico, y bueno, ya lo mencioné, que yo finalmente voy a administrar la dexametasona a nivel sistémico, no así a nivel perineural. Súper. Vale, iba a decir algo. Sí, una última cosita, que, Dale. o sea, yo tampoco la ocupo en todos los bloqueos. Yo, los únicos bloqueos que la ocupo son aquellos que te piden un single shot, o sea, no te piden catéter, y en definitiva son los estudios en los cuales ellos han demostrado eventualmente mayor prolongación del bloqueo, que son aquellos de extremidad superior que van a nivel del plexo, es decir, como en un contexto de que sube o permanece dentro de la fascia, de la vaina, digamos, con esa fe, digamos, con lo que el bloqueo. Y específicamente se traducen en cirugías de disyunción acrómica clavicular, la cirugía de Bankart, de hombro, y eventualmente alguna fractura de radio distal. Entonces, eso es el contexto en cual lo ocupo, tampoco es indiscriminado. Si hay que colocar un catéter, por supuesto que no coloco. Y lo otro que hago es que le agrego, o sea, la bupivacaína la concentro al 0,33%. Yo como que confío que en el fondo estoy colocando el anestésico en un lugar donde no se va a mover mucho. Entonces, eventualmente se podría prolongar. Ese guía a los pacientes y en general no les duele a las 24 horas. Así que, y tampoco ninguno ha tenido efectos adversos. Mm. Así que le tengo fe. No, sí, yo también ocupo la dexametasona en bloqueos, pero para dolor. En anestesia regional debo decir que con la evidencia actual no lo ocupo, no, aparte de la sistémica. Pero es totalmente fair play, yo creo, vale, lo que tú haces también. Lo otro que también se podría hacer es dexmedetomidina para prolongar el efecto del bloqueo. Y ahí
también para los becados, la duración descrita para la dexmedetomidina es hasta 5 horas de prolongación del bloqueo. Pero veo ahí desde el punto de vista económico te conviene con ponerle un catéter, pues la Dex es cara. No, sí, claramente, claramente, claramente. El catéter también es medio caro, no sé cuánto cuesta la dexmedeto, pero no sé cuánto cuesta, ¿cuánto? ¿P? 200 lucas. ¿Cuánto? 200 lucas la ampolla. 200 lucas. Ya, sí. De todas maneras, un catéter, o sea, si es que tú, ¿cachai? Que el bloqueo tenés que prolongarlo por más de 24 horas, la indicación es catéter, sí o sí. En un PROCON de Dex versus Dexa, vieron que un paciente tuvo un bloqueo con Dex de 40 horas. Entonces yo con eso no sabía qué le pasaba, digamos, en el fondo si tenía daño nervioso. Y ahí sí que no hay mecanismos muy estudiados, entonces yo ahí sí que no me meto. Yo lo he ocupado, la dexmedetomidina, contado con los dedos de la mano. Eso. Yo creo que estamos, Tito, Sí, yo creo que sí. 10 para las 8. Ya, ok. Eso. Dale. Que estén bien. Ya, nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias.